El día de hoy también el presidente López Obrador en la conferencia mañanera pues se les fue a la yugular a varios, habló sobre el tema del SAT y lo que iba a exponer, pero sobre todo el tema de Chumel Torres, que ante las descalificaciones que ha sufrido Loret de Mola, ya no de parte del presidente, sino de pues gran parte de los periodistas, inclusive recordemos cómo Aristegui Noticias, Aristegui Online ya se bajaba del barco y decía pues que no la compararan a ella, que si era una periodista con Carlos Loret de Mola, y cómo quedaron pues muchos que apoyaban a Loret de Mola pues completamente retratados. El día de hoy dice el presidente López Obrador pues que ya cambiaron de ideólogo. Ya no es Carlos Loret de Mola, sino ahora es un nuevo talento también surgido de las filas de Televisa, y es nada más y nada menos que Chumel Torres, el nuevo ideólogo del conservadurismo. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente. Y ya no les resulta nada. Pensaron que iban a resolver las cosas como siempre, dándole dinero a Krause, a Aguilar Camín, a Loret de Mola, a periodistas que tienen a sueldo, nada les funciona, porque pues, la verdad siempre se abre paso, no les funciona, ya ni conocía, yo no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no voy a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, que ni sabía yo de él, pero ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda a Broso ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel. Ya no funciona Reforma, o sea, ¿ustedes creen que la gente va a leer un artículo de Reforma? Bueno, sí, sí hay, porque ya he dicho, ¿no? Y es cierto, hay millones de conservadores. Bueno, lo que dice el presidente ahora sobre la figura emergente de Chumel Torres, sobre todo, y yo creo que tiene mucho que ver con el efecto que se da tras todo este episodio de la casa del hijo del presidente Obrador, todos los periodistas que no fueron tanto dañados en su imagen pública, que ya más dañada yo creo que no se puede, como el caso de Aristegui, Loret, Broso, Riva Palacio, que también se sumó a todo esto, a este tema, y en general, pues la comunidad periodística. Sino yo creo que más bien es un problema que tienen encima ya todos ellos. Porque lo que se resolvió o lo que ayudó también a resolver esto y realmente bajarle el gas a esta campaña muy, muy intensa en contra del presidente y de José Ramón, hablando de su hijo, fue la decisión de Baker Hughes de contratar un despacho legal para hacer una auditoría externa y con esto tener toda la información documentada sobre el eventual conflicto de interés, que eso es lo que acusa la oposición y todos estos periodistas. Ya con un despacho de abogados listo, ya con toda la información catalogada, ordenada, armada bien para presentarlo ante una corte de los Estados Unidos, se empezaron a prender las alertas en México y empezaron los deslindes. Carmen Aristegui empezó ya a sacar el reporte de que, sí, ahí está la auditoría, fue un despacho de abogados, no hay conflicto de interés. Riva Palacios empezó a decir exactamente lo mismo, no hay conflicto de interés. Ili Ortiz, Juan Francisco, no, el otro Ili, el que también tiene su columna y programa de radio, también empezó a decir no hay conflicto de interés. Y todos
empezaron a decir no hay conflicto de interés. Se empezaron a lavar las manos, se empezaron a dejar solo a Carlos Loret, que todavía ahí medio insiste, pero ya también él ya le bajó al gas. Si se da cuenta, ya no habla casi del hijo del presidente, ya se mete en otros temas, ya no se sigue de frente con esto. Penny Lane ya ni lo menciona abiertamente. Entonces, este es el efecto que se da cuando sienten que la justicia de Estados Unidos les puede caer encima. Ahora, Chumel no se metió tanto a este tema. Realmente él, pues sí, replica y fue parte de la avanzada, ¿no?, en contra del presidente y su hijo. Pero en este escenario en donde los grandes ahora están hechos chiquitos porque les puede caer una demanda por difamación, entonces creo yo por eso la figura de Chumel se fortalece y es lo que ya identificó el presidente y por eso lo saca a relucir el día de hoy, porque a él obviamente le pasan el monitoreo de los medios, de lo que dicen y lo que no dicen, y bueno, pues ya se identificó la manera en la que Chumel está tomando este protagonismo, en donde ya ocupa ahora uno de los lugares importantes, porque los otros ya se tienen que callar un poquito más, porque sí tienen este problema encima, sumado a lo que adelantó el presidente Obrador, que va a ser el día de mañana, que va a presentar la lista de periodistas que no han pagado impuestos, donde eventualmente también va a aparecer el nombre de Loret, que es lo que adelantó, y que, bueno, también va a hablar de los impuestos que no ha pagado Claudio X González. Es decir, pues todavía hay más. Yo no sé si en esta lista salga Chumel o no, ya lo veremos el día de mañana. Fíjate que yo escuchaba el tema de lo de Chumel y me llamaba la atención, me venía un poquito a la cabeza lo que le pasó a Roberto Palazuelos cuando inicia su campaña y que le empiezan a sacar videos. Yo he escuchado algunos programas de Chumel y de verdad es impresionante la sarta de cosas que dice. Ya ni recordar lo que dijo sobre el hijo del presidente López Obrador. También recordemos en este suceso que se da ahí en la carretera a Acapulco, donde, bueno, los normalistas, hay un vehículo ahí que impacta contra la Guardia Nacional, en el que personas de esta misma estación de radio a la que pertenece Radio Fórmula, pues hacían el llamado a que para la próxima no lo hicieran con vehículos de Soriana o de Chedraui, de estas tiendas de conveniencia, sino que fueran tanques, que fueran vehículos de gasolina y que les prendieran fuego. Es decir, estos comentarios que pues son tan graves y los hacen de manera diaria, tan a la ligera, pues yo creo que son los que le van a empezar a cobrar factura a Chumel Torres, aunado a esta revelación que hace el presidente López Obrador sobre los que deben al fisco. Vamos a ver quiénes de todos estos personajes que se desgarran las vestiduras criticando al presidente López Obrador, pues realmente cumplen con sus obligaciones fiscales. Y para darle cierre a lo que pasó el día de hoy en la conferencia mañanera, también exhibió el presidente en 2 ocasiones a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, expriista, bueno, no priista todavía, expresidente del PRI, en el que aseguraba que Felipe Calderón manifestó que prefería que los criminales fueran asesinados. Moreira también lo comparó con Victoriano Huerta. Todo esto pues derivado a los diferentes comentarios que han expresado los panistas en las cámaras. Hemos visto ahí a los diferentes panistas pues desgarrándose las vestiduras, diciendo que México ya hay un desgobierno, que esto nunca se había visto, 17 personas que habrían perdido la vida. Esto es de verdad, aseguraba ayer Kenia López Ramadán ahí en la cámara, que esto nunca había pasado y que de no ser por la guerra entre Rusia y Ucrania, esto sería el conflicto internacional más grande que habría, que todos los países tendrían que venir a investigar qué es lo que pasa en México. Vamos a ver lo que pasó el día de hoy en la mañanera. A ver. Recuerda aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé
impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. No encontraste nada porque no. No, pero repite la frase. Repite la frase. Bueno, O es sea, lo que porque no se recuerda en este mensaje de Humberto Moreira, que no es nuevo, ya ha circulado, se ha viralizado en las redes sociales. El presidente lo retoma porque Felipe Calderón ha salido mucho a las redes a criticar todo esto de lo de Michoacán, sobre todo a difundir esta información falsa, no confirmada, sobre las 17 personas que habrían perdido la vida. Nadie sabe de dónde se tiene esa información, nadie es capaz de decir de dónde obtuvieron esa cifra. Sin embargo, allá anda Felipe Calderón diciendo que el cínico es el presidente porque son los abrazos y no balazos. Hoy el presidente incluso aclaró por qué esta frase y por qué esta manera también de expresarse en su política, en donde justamente busca ser distinto a lo que hizo el propio Felipe Calderón, que fue recurrir a los balazos, con lo cual también México se sumió en una espiral de violencia en la cual todavía no acabamos de salir. Y hay que decirlo, en este 2022 la verdad es que el presidente López Obrador ha podido ya ir mejorando algunos indicadores, como el tema de los homicidios. Ya han disminuido de manera sustancial en el mes de enero y en el mes de febrero. Ojalá sea ya este año finalmente el parteaguas que tanto se estaba esperando. Y ha sido muy, muy complicado, pero ya hay muy buenas señales, particularmente en este año. También lo que ha llamado mucho la atención, retomando lo de Humberto Moreira, es lo que dice le dice a Calderón cuando te fuiste con esta dama, ¿no? Que te ibas a la habitación, ¿no? Donde revela que le puso el cuerno a Margarita Zavala. Y es importante esta parte, porque bueno, para empezar, que lo reconozca el propio Humberto Moreira. Vamos a ver si se atreve a responderle Felipe Calderón. Yo sé que no se va a atrever, pero por ahí que alguien se lo encuentre y se lo pregunte directamente. Pero vale la pena mucho porque en este tema de la guardería ABC, Felipe Calderón mandó a Margarita Zavala a defenderlo a él. No fue capaz de dar la cara a Calderón y mandó a su esposa, a la que le puso el cuerno, de acuerdo a lo que nos dice Humberto Moreira, a dar la cara, a quien por cierto se va a impulsar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados cuando esté Margarita Zavala, sobre todo para retomar las declaraciones de Saldívar y hacer una investigación. ¿Sí? Entonces, esta historia no acaba con lo de la ABC, afortunadamente, todavía no se lo puede sepultar como están esperando ellos dos. Pero sí, también ha llamado la atención de quién era la mujer con la que se fue al cuarto Felipe Calderón, esta que revela el propio Humberto Moreira. Pero bueno, ahí está la respuesta del presidente, sobre todo también pues precisando esto, ¿no? La gran diferencia, el gran contraste entre Felipe Calderón y su gobierno, no solo en este ámbito, en la estrategia, sino también retomando todo el asunto de Genaro García Luna, que mencionó el presidente Obrador el día de hoy. Pues vámonos a la última nota del día de hoy. Hablando de la oposición, Mau, vamos a escuchar ahorita lo que dijo el día de ayer Ricardo Monreal. Yo la verdad que había escuchado muchas conversaciones, muchos discursos que ha hecho Monreal, pero como el de ayer, yo no había escuchado ninguno. Y es que el senador Ricardo Monreal aseveró no ve una campaña de guerra sucia orquestada contra el presidente López Obrador. Dice que esto es solamente una campaña de información. Pide al presidente López Obrador revisar sus posturas para revertir la tendencia negativa. Esto pues es las primeras declaraciones que hace Monreal, derivado pues de todo este escándalo, montaje que realizó lo de la casa del hijo del presidente, lo de Vidanta, entre muchos otros temas más que se ha colgado la oposición en los montajes para intentar pues rasgar un poquito para abajo esta aceptación que ha venido de menos a más y que no hay forma en la que puedan bajar de las encuestas al presidente López Obrador. Pues dice Ricardo Monreal que esto solamente pasa en la cabeza del presidente, que él de ninguna forma podría asegurar que existe una guerra sucia. Vamos a escuchar. O incluso de crear montajes por ahí,
para golpear al presidente y a su gobierno. Pues yo no tengo elementos para afirmar que se trate de una campaña sucia orquestada. Me aventuraría, Andrea, a afirmar una cosa tan delicada como esa. Lo que sí veo es una campaña de información que quizá a algunos no guste, a otros sí, pero que reflejan lo que el reportero ve, revisa y analiza en el acontecer nacional y cotidiano. No sé, no podría yo actuar como un pitonizo de decir es una guerra sucia contra una determinada persona, pero es hora de revisar todo en México y yo creo que es hora también de reconciliar y de revisar las posturas para intentar revertir cualquier tendencia negativa y tratar de construir el México que todos queremos en paz y sin violencia. Lo que quiero decir es que no creo que haya quien se atreva a decir que hay toda una campaña sucia contra él. Doctor, también. Bueno, pues es lo que dice Ricardo Monreal, ahora sí, pues muy abierto y muy de frente en contra del presidente Obrador, preguntándonos, y yo creo que también sus coordinados, los senadores de Morena, ¿qué carajos hace Ricardo Monreal todavía como coordinador de la bancada de Morena? Todavía no lo han podido desactivar, eso me queda claro, sobre todo la influencia que tiene en la oposición, que eso es con lo que está presionando. Ahí está, se supone, trabajando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Pero sí, ya hay un claro rompimiento de Monreal con el presidente. Justamente esta semana, y ya hay un mensaje por ahí, una entrevista en donde aparece uno de los hermanos de Ricardo Monreal en Latinus. Es decir, sigue también esta relación comercial, periodística, vamos a decirlo, entre los Monreal y esta empresa de Carlos Loret, que es justamente la que, ahí está, ¿no? Ese es el hermano de Ricardo Monreal, quien pues habla de que sí, de que Ricardo Monreal está listo para la presidencia. Y bueno, pues yo creo que parte de lo que hay detrás de esta respuesta de Monreal el día de ayer, donde dice que no, que pues Loret no es parte de una campaña. Bueno, pues obviamente no, si están pagándole a Loret, si están trabajando con él, pues no van a ser parte, no van a echar a perder el espacio que ellos tienen ahí en Latinus. Entonces, aquí lo importante, sin embargo, es lo que decía yo al principio. Es increíble que este sea el coordinador de la bancada de Morena, porque evidentemente ya sus prioridades no están en el proyecto con el presidente, sino pues están en un proyecto personal que sigue utilizando al presidente para mantener el poder, que sigue utilizando la imagen de la 4T para vendernos la idea de que él representa la continuidad de un proyecto, pero que en la realidad ya no le está apoyando, sino ya está caminando en contra.